Dormir es uno de los placeres que más disfrutan hombres y mujeres por igual, pero cuando este placer es interrumpido puede generar problemas de sueño en las personas e incluso más adelante problemas de salud. Es por ello que en el especial de hoy les hablaremos de los ronquidos, una problemática común que afecta a muchísimas personas. Los ronquidos son ruidos respiratorios fuertes, roncos y ásperos que ocurren durante el sueño, los cuales causan grandes molestias para las personas que los escuchan y aunque no lo creas no son considerados un problema de salud, pero sí causa gran incomodidad y vergüenza para quien los padece. Tiempo atrás se consideraba que los ronquidos era solo cosa de adultos, pero actualmente es un problema igual de frecuente y común en niños, lo cual recae en el comportamiento del infante, ya que cuando se ronca es porque la persona no recibe buena oxigenación y por ende no descansa adecuadamente. ¿Qué hacer para dejar de roncar? Los ronquidos pueden aparecer por diversas causas, como por ejemplo tener sobrepeso, hinchazón de tejidos durante el último mes de embarazo, tabique nasal torcido o doblado. También puede darse por la presencia de pólipos nasales, nariz congestionada por un resfriado o alergias, hinchazón en úvula o inflamación de las adenoides y las amígdalas. Aunque no lo creas, existen tratamientos naturales que te pueden ayudar a combatir este mal, como el que te presentaremos a continuación. Ruda y aceite de oliva. Necesitarás 2.50 gramos de ruda. Frasco oscuro. Procedimiento: macera la ruda en el frasco y deja que se macere durante 14 días. Cuando esté listo, colóquelo en la nuca y el puente de la nariz antes de dormir. Gárgaras de menta. Necesitarás 2 menta. Agua fría. Procedimiento: realiza gárgaras mezclando la menta en un vaso de agua fría. Esto es un tratamiento excelente cuando los ronquidos son por alergia. Para acompañar estos tratamientos y erradicar para siempre los ronquidos, te recomendamos dormir de lado, ya que cuando se duerme boca arriba la lengua y el paladar caen detrás de la garganta y esto genera que se bloquee el aire generando el ronquido. Si tienes problemas de sobrepeso, también te recomendamos bajar esos kilos de más, ya que como explicamos anteriormente el sobrepeso es un factor de incidencia en la aparición de los ronquidos.